Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el cálculo de determinantes de matrices de 3×3. En esta ocasión, en este video, vamos a trabajar con el cálculo de una matriz de 3×3 del determinante, pero utilizando los dos métodos que ya hemos visto en videos anteriores. Entonces, el primer ejemplo me dice calcular el determinante de la matriz A y tenemos esa matriz. En este caso vamos a trabajar con el primer método, que es utilizando determinantes de 2×2. Entonces, para calcular esta determinante, lo que vamos a hacer es utilizar o colocar la primera entrada de la primera columna y primera fila, es decir, la entrada 1, 1. Lo colocamos y tachamos, recordemos, primera columna y primera fila, de esta manera. Entonces, los números que tenemos acá que no han sido tachados, vamos a calcular el determinante de esto, como si fuera una matriz de 2×2. Luego, tomamos la entrada 1, 2, es decir, primera fila, segunda columna, y la vamos a colocar acá. Recordemos que en este método siempre la segunda entrada iba a ser negativa, pero al tener el símbolo negativo, menos 1, y luego le agregamos un negativo adelante, esto se va a convertir en un más 1. Pero primero lo vamos a colocar así. El primer negativo fuera del paréntesis es de la fórmula, y el que está dentro del paréntesis es del numerito que vemos que tiene la matriz. Ok, ahora tachamos primera fila con segunda columna, y los números que están sin tachar los vamos a calcular como si fuera un determinante de una matriz de 2×2. Finalmente, utilizamos la entrada 1, 3, es decir, primera fila, tercera columna, que sería el 2. Lo colocamos por acá. Recordemos que siempre la tercera entrada iba a ser positiva. Tachamos primer renglón, tercera columna, y los numeritos que me quedan sin tachar los vamos a calcular como si fuera una matriz de 2×2. Ahora vamos a ir calculando estas matrices, estos determinantes. Entonces, colocamos los números, observemos que aquí ya operamos el negativo con el negativo y nos da más 1, y dejamos el 2 positivo y el 1 de primero igual. Ok, ahora tenemos que calcular el determinante de la primera matriz que tenemos allá, que sería 2, 4 y menos 2 y 7, 0, 4, menos 2, 7. Multiplicamos en forma de línea, recordemos, diagonal principal 0 por 7 menos el resultado de menos 2 y 4. Y lo colocamos ahí. Ahora, en esta otra determinante vamos a multiplicar menos 2 por 7 y el resultado lo vamos a restar con 0 y 4, que es lo que colocamos acá. Menos 2 por 7 y el resultado lo vamos a restar con 0 por 4. Y finalmente esta determinante lo encontramos multiplicando menos 2 por 2 y luego le restamos 0 por 0. Y lo colocamos acá. Entonces hacemos las operaciones y me daría, en el primer determinante me daría 8, el segundo determinante me daría menos 14 y finalmente el tercer determinante me daría 4. Pero recordemos que todos esos hay que multiplicarlos por los numeritos que tenemos adelante. Haciendo esas operaciones me daría 8 por 1, 8, menos 14 por 1, menos 14 y 4 por 2 me da 8 positivo. Hacemos la resta correspondiente y me daría como respuesta el número 2. El determinante de esta matriz A va a ser igual a 2. Esto lo hicimos utilizando el primer método, el método donde tenemos que utilizar el determinante de matrices de 2×2 para encontrar el determinante de una matriz de 3×3. Ahora bien, como segundo ejemplo, vamos a calcular el determinante de la misma matriz, pero utilizando el otro método, el donde tenemos que agregar columnas a la par de la matriz. Es decir, veamos que es la misma matriz. Entonces colocamos la primera columna a la par de la matriz. Luego colocamos la segunda columna a la par de la primera columna que ya habíamos colocado, es decir, en esta posición. Y luego empezamos a multiplicar. 1 por 0 por 7 y lo coloco entre paréntesis cuadrados. Luego eso lo voy a sumar con el resultado de menos 1, 4 y 0. Y lo colocamos ahí. Finalmente eso lo voy a sumar con el resultado de 2 por menos 2 por menos 2. Y como observamos que ya terminamos de multiplicar todas las diagonales que van hacia acá, vamos ahora a empezar a multiplicar con las diagonales que van hacia el otro lado. Acá es donde utilizamos el símbolo negativo. Entonces vamos a multiplicar ahora el 2 por el 0 por el 0, pero observemos que ya empezamos a colocarle el signo negativo. Luego multiplicamos el 1 por el 4 y el menos 2 y lo colocamos acá
con signo negativo. Y finalmente multiplicamos el menos 1, el menos 2 y el 7 y lo colocamos acá y nuevamente con signo negativo. Hacemos las operaciones entre los paréntesis cuadrados nada más y el resultado va a ser, para el primero me va a dar 0, para el segundo me va a dar 0, para el tercero me va a dar 8, para el cuarto me va a dar 0, para el quinto me va a dar menos 8 y finalmente me va a dar 14. Hago las sumas correspondientes y el resultado va a ser 2. Recordemos que el ejemplo anterior, que era la misma matriz, pero por el otro método, el determinante también me dio 2. Por lo tanto, con esto, no importa el método que utilice, si utiliza el método de calcular el determinante de una matriz de 3×3, utilizando el determinante de matrices de 2×2, o utilizando el método de agregar columnas después de la matriz, el resultado siempre tiene que ser el mismo. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.